Mi esposa coqueteó. Luego dijo, «La puerta está justo ahí». Entonces yo la usé e ignoré su chantaje emocional. Ella no esperaba esa reacción. Fue durante la fiesta de aniversario de su hermana Daniela. Toda la familia estaba reunida en el salón del club social, música alta, risas, copas de vino circulando entre las mesas. Mónica, mi esposa, llevaba ese vestido rojo que tanto le gustaba, el que decía que la hacía sentir poderosa. Yo estaba junto a ella cuando Esteban llegó. Esteban era el exnovio de la universidad de Mónica. Alto, bronceado, con esa sonrisa de vendedor de autos usados que siempre me había irritado. No lo veíamos desde hacía años, pero aparentemente Daniela lo había invitado sin avisarnos. Mónica casi se atraganta con su bebida cuando lo vio entrar. Lo que sucedió después todavía lo puedo ver en cámara lenta. Esteban se acercó a nuestra mesa, abrazó a Mónica demasiado tiempo, demasiado cerca. Ella se rió de esa manera que no había escuchado en meses, tocándose el cabello, inclinándose hacia él cuando hablaba. Yo estaba sentado justo ahí, invisible. Intenté participar en la conversación. «Esteban, ¿a qué te dedicas ahora?», pregunté con educación forzada. Mónica me interrumpió antes de que él pudiera responder. «Ay, Andrés, no seas aburrido». Esteban estaba contándome sobre su viaje a Bali. La cena transcurrió en una tortura silenciosa para mí. Mónica apenas me dirigía la palabra, toda su atención enfocada en Esteban. Reía de sus chistes mediocres, recordaba anécdotas de cuando eran pareja, ignoraba mis intentos de incluirme. Sus suegros, sentados al otro lado de la mesa, intercambiaban miradas incómodas. Su cuñado Roberto me dio una palmada solidaria en el hombro. Cuando la música comenzó y las parejas salieron a bailar, pensé que finalmente tendría mi oportunidad. Me puse de pie, extendí mi mano hacia Mónica. ¿Bailamos? Ella ni siquiera me miró. «Estoy cansada, Andrés. No tengo ganas de bailar». 30 segundos después, Esteban le ofreció su mano, una pieza por los viejos tiempos. Mónica se levantó de inmediato, radiante. «Por supuesto». Me quedé sentado, observando cómo mi esposa bailaba pegada a su exnovio. Sus manos en la cintura de ella, sus risas compartidas, la manera en que ella inclinaba la cabeza hacia atrás cuando él le susurraba algo al oído. La familia de Mónica fingía no notar mi humillación. Yo apretaba mi copa de whisky hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Cuando la canción terminó, regresaron a la mesa. Mónica tenía las mejillas sonrojadas, los ojos brillantes. Esteban se despidió, prometiendo que deberían verse más seguido. «Fue como en los viejos tiempos», dijo él, guiñándole un ojo. Mónica asintió con entusiasmo. En el auto, de regreso a casa, el silencio era denso. Yo conducía mirando fijamente la carretera. Mónica revisaba su teléfono, sonriendo para sí misma. «¿Algo que quieras decirme?», pregunté finalmente, mi voz más tranquila de lo que me sentía. Ella suspiró con exasperación. «Aquí vamos. ¿Vas a hacer un drama por nada? ¿Por nada? Pasaste toda la noche ignorándome, coqueteando con tu ex frente a toda tu familia». «No estaba coqueteando. Estaba siendo amigable. Tú estás exagerando, como siempre. Te negaste a bailar conmigo, pero inmediatamente aceptaste bailar con él». Mónica se volvió hacia mí, su expresión fría. «¿Sabes qué, Andrés? Tal vez si fueras más interesante como Esteban, prestaría más atención a lo que dices». Las palabras me golpearon como puñetazos. 5 años de matrimonio reduciéndose a esa declaración. No respondí. No confiaba en mi voz. Cuando llegamos a casa, ella salió del auto de un portazo y entró sin esperarme. La encontré en la sala, sirviéndose otra copa de vino, todavía con ese vestido rojo que ahora me parecía una bandera de guerra. «Necesitamos hablar sobre lo que pasó esta noche», dije, cerrando la puerta detrás de mí. Mónica rió sin humor. «No hay nada que hablar. Te estás comportando como un esposo celoso y controlador. ¿Sabes qué problema tienes, Andrés? Que eres inseguro, patéticamente inseguro. No se trata de inseguridad, se trata de respeto. Humillaste nuestro matrimonio frente a tu familia entera». Ella dio un trago largo a su copa, sus ojos brillando con algo peligroso. «¿Humillé nuestro matrimonio? ¿Nuestro matrimonio? Déjame decirte algo sobre nuestro matrimonio, Andrés. Llevo meses sintiéndome atrapada, meses fingiendo estar feliz. Y esta noche, por primera vez en mucho tiempo, me sentí viva». Esteban me recordó cómo era sentirme deseada, emocionada, viva.
Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. ¿Qué estás diciendo exactamente? Estoy diciendo que tal vez cometí un error casándome contigo. Tal vez me conformé con la seguridad cuando debí elegir la pasión. Las palabras flotaban entre nosotros como cristales rotos. 5 años. 5 años de levantarme temprano para hacerle el desayuno. De trabajar horas extras para pagar sus caprichos. De cancelar mis propios planes para acompañarla a eventos familiares aburridos. De aguantar a su madre criticando cada decisión que tomaba. 5 años reducidos a, tal vez cometí un error. Si así es como te sientes, dije con una calma que no sentía. ¿Por qué sigues aquí? Mónica me miró con desdén. Porque el matrimonio es un compromiso. Porque se supone que debemos intentarlo. Pero no me pidas que finja que estoy satisfecha cuando claramente no lo estoy. ¿Y qué propones entonces? Ella se encogió de hombros, como si estuviéramos discutiendo qué pedir para cenar. Propongo que dejes de ser tan dramático, que entiendas que puedo tener amigos, incluso exnovios, sin que eso signifique que estoy traicionándote, que crezcas y dejes de comportarte como un niño inseguro. La manipulación emocional en sus palabras era tan obvia que casi resultaba cómica. Estaba intentando convertir su comportamiento inaceptable en mi supuesto problema de inseguridad. No voy a disculparme por tener límites, dije firmemente, y no voy a permitir que me hagas sentir culpable por esperar respeto básico de mi esposa infiel. Mónica dejó su copa con fuerza sobre la mesa de centro. ¿Sabes qué? Estoy cansada de esta conversación. Estoy cansada de tener que explicarte todo. Si no te gusta cómo soy, si no puedes manejar que tenga vida propia y amistades, entonces tal vez deberías considerar tus opciones. Se hizo un silencio largo. Yo la miraba, esperando que retractara sus palabras, que dijera que el vino estaba hablando por ella. Pero Mónica sostuvo mi mirada con desafío. ¿Mis opciones? Repetí lentamente. Sí, Andrés, tus opciones. Caminó hacia mí, señalando dramáticamente hacia la puerta de entrada. Si tanto te molesta mi comportamiento, si piensas que soy tan terrible esposa, entonces la puerta está justo ahí. Nadie te está obligando a quedarte. Ahí estaba. El chantaje emocional en su máxima expresión. La táctica que había usado docenas de veces durante nuestro matrimonio. Decir algo hiriente, amenazar con terminar la relación, esperar que yo suplicara, me disculpara, prometiera cambiar. El ciclo que me había convertido en una sombra del hombre que solía ser. Pero algo en mí había cambiado esa noche. Tal vez fue verla bailar con Esteban. Tal vez fue escucharla decir que se había equivocado al casarse conmigo. Tal vez simplemente fue el cansancio de años de caminar sobre cáscaras de huevo. Miré la puerta que señalaba. Luego la miré a ella. Y por primera vez en 5 años, hice algo completamente inesperado. Está bien, dije con calma. Su expresión cambió inmediatamente. ¿Qué? Dije que está bien. Tienes razón. La puerta está justo ahí. Caminé hacia la habitación mientras ella me seguía, su máscara de confianza empezando a agrietarse. ¿Qué estás haciendo? Saqué mi maleta del armario y comencé a meter ropa dentro. Camisas, pantalones, ropa interior. Mónica se quedó parada en el umbral, observándome con incredulidad. Andrés, no seas ridículo. Estás exagerando. No respondí. Continué empacando metódicamente. Mi cepillo de dientes, mi afeitadora, el libro que estaba leyendo. Andrés, te estoy hablando. Deja de hacer esa escena dramática. Cerré la maleta y la bajé de la cama. Pasé junto a ella hacia la sala, tomé mi laptop, mis documentos importantes del cajón del escritorio, las llaves de mi auto. Mónica me seguía ahora, su voz subiendo de volumen. ¿A dónde crees que vas? No puedes simplemente irte así. Me diste permiso, respondí, manteniendo mi tono neutro. La puerta está justo ahí, dijiste. Entonces la voy a usar. Estaba siendo sarcástica. No puedes. No estoy siendo sarcástico yo. La interrumpí, mirándola directamente. Dijiste que tal vez te equivocaste al casarte conmigo, que Esteban te hace sentir viva, que si no me gusta como eres debería considerar mis opciones. Bueno, las estoy considerando, y mi opción es salir por esa puerta que tan amablemente señalaste. El pánico comenzó a instalarse en su rostro. Andrés,
Espera, podemos hablar de esto. Ya hablamos. Durante años hablamos. Y cada vez que intento expresar cómo me siento, me haces sentir que estoy exagerando, que soy inseguro, que soy el problema. Estoy cansado de hablar. Tomé mi maleta y me dirigí hacia la puerta. Mónica corrió delante de mí, bloqueando mi camino. Sus ojos ahora llenos de lágrimas que no había visto durante toda la noche. No puedes irte. Somos un matrimonio. No puedes simplemente abandonar nuestro matrimonio por una pelea tonta. No estoy abandonando nuestro matrimonio por una pelea tonta, dije con firmeza. Estoy saliendo por una puerta que tú abriste. Tú dijiste que estabas atrapada, que te equivocaste al casarte conmigo. Bueno, ahora no tienes que sentirte atrapada más. Intentó agarrar mi brazo, pero me aparté suavemente. Andrés, por favor, no lo decía en serio, estaba enojada. Mónica, la gente enojada dice la verdad. Y si esa es tu verdad, si realmente te sientes así, entonces ambos merecemos algo mejor. Sus lágrimas fluían libremente ahora, manchando el maquillaje que se había puesto tan cuidadosamente para la fiesta. ¿Y vas a dónde? ¿Con quién? A un hotel esta noche. Mañana lo resolveré, pero no voy a quedarme aquí siendo tratado como una opción secundaria en mi propio matrimonio. Rodeé su cuerpo tembloroso y abrí la puerta. El aire fresco de la noche me golpeó la cara, trayendo una claridad que no había sentido en años. Andrés, si sales por esa puerta, esto se termina, dijo ella detrás de mí, su voz quebrándose. Me detuve en el umbral, sin voltear. Mónica, esto se terminó el momento en que coqueteaste con tu ex delante de mí y luego me dijiste que el problema era yo. La diferencia es que ahora yo también lo acepto. Salí. Cerré la puerta detrás de mí y caminé hacia mi auto bajo las estrellas de esa noche de sábado. Detrás de mí, podía escuchar sus sollozos a través de la puerta cerrada. Lo que Mónica no sabía era que su chantaje emocional acababa de encontrar su límite y que yo no tenía intención alguna de regresar suplicando como todas las veces anteriores. Desperté en una habitación de hotel que olía a ambientador de lavanda y sábanas almidonadas. Por un momento, desorientado, no recordaba dónde estaba. Luego todo volvió. La fiesta, Esteban, Mónica coqueteando, la puerta, mi salida. Mi teléfono había vibrado toda la noche. 43 llamadas perdidas de Mónica. 27 mensajes de texto. Los leí mientras tomaba el café aguado que la máquina del pasillo había escupido. Andrés, por favor, vuelve. Estaba borracha. No puedo creer que me hayas dejado sola. Eres un cobarde. Huyes en lugar de enfrentar los problemas. Te extraño. Por favor, hablemos. Mi mamá dice que estás siendo infantil. La manipulación emocional seguía presente incluso a través de mensajes de texto. Borracha, cobarde, infantil. Nada sobre su comportamiento. Nada sobre coquetear con su ex. Nada sobre decirme que se había equivocado al casarse conmigo. Llamé a mi mejor amigo Pablo mientras me vestía. Nos conocíamos desde la secundaria. Había sido mi padrino de bodas y era una de las pocas personas que conocía el verdadero estado de mi matrimonio. ¿Finalmente lo hiciste? Fue lo primero que dijo cuando le conté. ¿Finalmente hice qué? Dejaste de aguantar sus porquerías. Hermano, llevamos años esperando este momento. Cada vez que te veíamos, eras menos tú y más su títere. Sus palabras dolían porque eran ciertas. Recordé las veces que había cancelado salidas con mis amigos porque Mónica no quería que fuera. Las veces que había cambiado mis planes porque ella decidía hacer otra cosa en el último minuto. Las veces que me había disculpado por cosas que no había hecho solo para mantener la paz. Necesito un lugar donde quedarme. Dije, solo unos días mientras resuelvo qué hacer. Quédate en mi departamento. Tengo un cuarto de visitas. Y Andrés, no regreses, por favor. Esta vez no regreses. Eran las 10 de la mañana del domingo cuando llegué al departamento de Pablo. Él ya había preparado el cuarto. Había toallas limpias en la cama y hasta había comprado café de mi marca favorita. ¿Ya contactaste a un abogado? Preguntó mientras desempacaba mi maleta. Es domingo. El lunes entonces. Mi primo Héctor se especializa en divorcios. Te paso su número. La palabra divorcio sonaba extraña, real, final, pero también sonaba como liberación. Esa tarde, mientras Pablo salía a hacer compras, revisé las redes sociales. Error. Gran error.
Mónica había publicado en su Instagram una foto nuestra de hace un año, felices en la playa, con el caption: "Los matrimonios pasan por momentos difíciles, pero el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso. Te extraño, mi amor". Los comentarios eran predecibles. Qué linda pareja. Todo va a estar bien. El matrimonio requiere trabajo. Su hermana Daniela había comentado: "Los malentendidos se resuelven con comunicación. Andrés, sé razonable". Razonable, esa palabra otra vez. Como si yo fuera el irracional por no aceptar que mi esposa coqueteara con su ex y luego me dijera que la puerta estaba ahí. Pero el comentario que más me llamó la atención era de un perfil que no reconocí. Usuario nuevo, sin foto. "Mónica, dile la verdad. Dile que nos hemos estado viendo desde hace meses". El comentario desapareció segundos después, tan rápido que casi pensé que lo había imaginado. Pero tomé una captura de pantalla, porque algo en mi interior sabía que ese comentario no era una broma de algún troll. Mi teléfono sonó. No era Mónica esta vez. Era su madre, Amelia. "Andrés, ¿qué diablos está pasando? Mónica está destrozada". "Buenos días, Amelia. No me vengas con formalidades. Mi hija me llamó llorando a las 3 de la mañana porque su marido la abandonó. Yo no la abandoné. Ella me señaló la puerta y yo la usé. No seas dramático. Todos sabemos que Mónica tiene un carácter fuerte, pero eso no significa que puedas huir cada vez que tengan una discusión. Amelia, con todo respeto, esto no es asunto suyo. ¿Cómo que no es asunto mío? Es mi hija. Y déjame decirte algo, Andrés. Mi hija puede tener al hombre que quiera. Esteban siempre estuvo enamorado de ella. Si sigues con esta actitud infantil, vas a perderla". La amenaza estaba clara y reveladora. Interesante que menciones a Esteban. Lo menciono porque es un hombre exitoso, maduro, que no huye cuando las cosas se ponen difíciles. Entiendo. Bueno, si Mónica puede tener al hombre que quiera, entonces no me necesita, ¿verdad? Colgué antes de que pudiera responder. Mi mano temblaba, no de miedo ni de tristeza, de rabia contenida durante años. Rabia hacia Mónica, hacia su familia, pero sobre todo hacia mí mismo por haber tolerado tanto. Pablo regresó con bolsas de comida y una expresión preocupada. Tu suegra acaba de llamarme. Dice que estás teniendo una crisis nerviosa. Por supuesto que dice eso. También dijo que Mónica está considerando ir a buscarte al departamento de tu amigo ese. ¿Le dijiste dónde estoy? Claro que no, pero ella es persistente. Probablemente ya llamó a todos nuestros amigos en común. Tenía razón. Mi teléfono empezó a sonar otra vez. Roberto, el cuñado que me había dado la palmada solidaria. Contesté. Andrés, hermano, ¿estás bien? Estoy bien, Roberto. Mira, no quiero meterme, pero vi lo que pasó anoche en la fiesta. Mónica se pasó de la raya. Esas palabras me tomaron por sorpresa. ¿En serio piensas eso? Todos lo pensamos. Daniela está furiosa con ella. Le dijo que invitar a Esteban sin avisarles fue una falta de respeto, y lo que hizo en la fiesta fue peor. ¿Por qué nadie dijo nada entonces? Roberto suspiró. Porque conoces a Mónica. Si alguien la confronta, hace un drama. Y conoces a Amelia. Defiende a su hija sin importar qué. Es más fácil quedarse callado. Pues yo ya no voy a quedarme callado. Bien por ti, hermano. Y solo para que sepas, Esteban y Mónica se han estado escribiendo. Daniela vio sus mensajes hace unas semanas. No sé qué dicen exactamente, pero son muchos. Todos los días. Mi estómago se contrajo. ¿Daniela tiene prueba de eso? No sé, pero puedo preguntarle. Después de colgar, me senté en el sofá de Pablo procesando la información. Mónica y Esteban escribiéndose todos los días. El comentario borrado en Instagram. La reacción exagerada de Mónica cuando lo vio en la fiesta. Las piezas empezaban a encajar formando una imagen que no me gustaba pero que tenía perfecto sentido. El lunes por la mañana, llamé al primo de Pablo. Héctor Ramírez, abogado especializado en divorcios, me atendió a las 9 en punto en su oficina del centro. Pablo me contó un poco de tu situación, dijo mientras servía café. Infidelidad emocional, manipulación, falta de respeto público. No estoy seguro de que sea infidelidad emocional. Técnicamente no ha pasado nada físico que yo sepa. Héctor me miró por encima de sus lentes. Andrés,
Si tu esposa está manteniendo contacto constante con su ex, coqueteando con él públicamente y usando chantaje emocional para controlarte, eso es infidelidad. Tal vez no física todavía, pero infidelidad al fin. ¿Todavía? En mi experiencia, cuando una esposa comienza a compararte desfavorablemente con otro hombre y a restarle importancia a tus sentimientos, es solo cuestión de tiempo antes de que cruce esa línea. Si es que no lo ha hecho ya. Sus palabras me golpearon como un balde de agua fría. ¿Qué necesito hacer? Primero, necesito que me cuentes todo, desde el principio. No omitas detalles por vergonzosos que sean. Durante la siguiente hora le conté todo, los 5 años de manipulación emocional, las veces que Mónica había amenazado con terminar la relación cuando no hacía lo que ella quería, las críticas constantes disfrazadas de bromas, la forma en que me había aislado de mis amigos, el control sobre las finanzas del hogar, la fiesta del sábado. Héctor tomaba notas meticulosamente. Cuando terminé, se reclinó en su silla. Andrés, esto no es solo un matrimonio difícil, esto es abuso emocional sistemático. Y lo que pasó el sábado fue el detonante que necesitabas para verlo claramente. No me gusta pensar en ello como abuso. Lo sé, los hombres rara vez lo hacen, pero imagina si los roles estuvieran invertidos. Si tú la hubieras ignorado toda la noche para coquetear con tu ex, si le hubieras dicho que te equivocaste al casarte con ella, si le hubieras señalado la puerta. ¿Cómo se vería eso? Tenía razón, y me avergonzaba admitirlo. ¿Quieres el divorcio? Preguntó directamente. La pregunta flotó en el aire. 5 años de matrimonio, sueños compartidos, promesas hechas frente a Dios y familia, pero también 5 años de caminar sobre cáscaras de huevo, de ser menos que yo mismo, de aceptar migajas de afecto y llamarlo amor. Sí, dije finalmente, quiero el divorcio. Bien, entonces esto es lo que vamos a hacer. Héctor explicó el proceso. Como no teníamos hijos y yo podía probar que había contribuido más del 60% a las finanzas del hogar, el divorcio sería relativamente simple. La casa estaba a nombre de ambos, pero como yo había pagado el enganche y la mayoría de las mensualidades, tenía derecho a una compensación significativa. ¿Y si ella se niega a firmar? Pregunté. Eventualmente no tendrá opción. Pero vamos a darle una oportunidad de hacerlo de manera civilizada primero. Salí de la oficina de Héctor con una carpeta llena de documentos y una claridad mental que no había sentido en años. El proceso de divorcio había comenzado oficialmente. Esa tarde, Roberto me envió un mensaje. Daniela quiere hablar contigo. Dice que tiene algo que debes ver. Nos encontramos en una cafetería lejos del vecindario donde vivíamos Mónica y yo. Daniela llegó con una expresión seria, muy diferente de la anfitriona alegre de la fiesta del sábado. Andrés, siento mucho lo que pasó en mi fiesta. Comenzó. Nunca debí invitar a Esteban sin avisarles. No es tu culpa. Sí lo es. Y hay algo que necesitas saber. Sacó su teléfono y me mostró una captura de pantalla. Era de una conversación de WhatsApp entre Mónica y Esteban. Mónica. No puedo esperar a verte el sábado. Han pasado tantos años. Esteban. Yo tampoco. Aunque va a ser raro con tu marido ahí. Mónica. Andrés es complicado. Últimamente siento que cometí un error. Esteban. Siempre supiste que tú y yo teníamos algo especial. Nunca entendí por qué lo dejaste ir. Mónica. Éramos jóvenes, pero a veces me pregunto qué habría pasado si hubiéramos seguido juntos. El estómago se me revolvió. ¿Cuándo fue esto? Hace 2 semanas. Andrés, hay más. Muchos más mensajes. Llevan meses escribiéndose. ¿Meses? Daniela asintió, sus ojos llenos de compasión. Desde que Esteban regresó a la ciudad en enero. Mónica me pidió su número diciendo que quería invitarlo a la fiesta, pero luego descubrí que ya se habían estado viendo para tomar café. Al menos 3 veces. El mundo se inclinaba bajo mis pies. ¿Se han visto? Sí, y no te lo dijo. Andrés, siento mucho ser yo quien te cuente esto, pero pensé que merecías saber la verdad antes de tomar cualquier decisión sobre tu matrimonio. Ya tomé la decisión. Contraté un abogado de divorcio esta mañana. Daniela pareció aliviada. Bien, porque honestamente, Mónica no merece un hombre como tú. Y mi mamá está ciega con ella. Siempre lo ha estado. Pero Roberto y yo vimos lo que te hizo y nos enfermó. Me pasó más capturas de pantalla. Conversaciones donde Mónica se quejaba de mí con Esteban. Donde decía que yo era aburrido, predecible,
que la vida conmigo carecía de emoción, donde Esteban le respondía que ella merecía más, que él podría darle la vida que deseaba. ¿Mónica sabe que tienes estos mensajes?, pregunté. No, los vi en su teléfono cuando lo dejó en mi casa hace unas semanas. Tomé capturas porque tenía el presentimiento de que algo malo iba a pasar. Y tenía razón. Le agradecí a Daniela. Guardé las capturas en mi teléfono y me despedí. Mientras manejaba de regreso al departamento de Pablo, la traición matrimonial se sentía más real con cada kilómetro. No solo había sido la fiesta del sábado, había sido meses de mentiras, de encuentros secretos, de una esposa infiel construyendo una vida paralela mientras yo trabajaba para mantener nuestro hogar. Esa noche, Mónica finalmente logró rastrearme. Apareció en el departamento de Pablo a las 8, golpeando la puerta insistentemente. Pablo me miró. ¿Quieres que la eche? No. Déjame hablar con ella. Es hora de terminar esto de una vez. Abrí la puerta. Mónica estaba parada ahí con los ojos rojos, sin maquillaje, usando mi sudadera favorita que siempre le había quedado grande. La imagen perfecta de vulnerabilidad calculada. Andrés, por favor, necesitamos hablar. No hay nada que hablar, Mónica. Sí hay. Te extraño. Cometí un error el sábado. Estaba borracha y enojada y dije cosas que no quise decir. ¿Como que te equivocaste al casarte conmigo? Sus labios temblaron. No lo dije en serio. Tú sabes que no. En realidad, creo que lo dijiste completamente en serio. Y creo que has sentido así durante meses. Tal vez años. Eso no es cierto. Saqué mi teléfono y le mostré las capturas de pantalla que Daniela me había dado. Vi cómo el color desaparecía de su rostro mientras leía sus propias palabras. ¿De dónde sacaste eso?, susurró. Eso no importa. Lo que importa es que has estado mintiendo, viéndote con Esteban a mis espaldas, quejándote de mí con él, planeando una vida sin mí mientras seguías viviendo en la casa que yo pago. Andrés, yo puedo explicar. No necesito explicaciones, Mónica. Necesito que entiendas algo. El chantaje emocional del sábado fue el último. No voy a regresar. Contraté un abogado de divorcio esta mañana. Los papeles estarán listos en unos días. Sus ojos se llenaron de lágrimas reales esta vez, no manipuladoras. No puedes hablar en serio. Somos un matrimonio. Éramos un matrimonio. Ahora solo somos dos personas que cometieron el error de prometerle cosas que no podían cumplir. La diferencia es que yo intenté cumplirlas. Tú no. Por favor, Andrés, dame otra oportunidad. Voy a cortar contacto con Esteban. Voy a cambiar. Lo prometo. ¿Cuántas oportunidades más quieres, Mónica? Esta fue la oportunidad número 100, y la desperdiciaste. Me di vuelta para entrar al departamento. Ella agarró mi brazo. Si haces esto vas a arrepentirte. Vas a estar solo. Nadie te va a amar como yo. Ahí estaba otra vez. La manipulación. Incluso en este momento, no podía simplemente ser honesta. Mónica, tú no me amas. Amas la idea de tenerme disponible cuando me necesitas. Amas que pague tus cuentas y aguante tus caprichos. Pero amor real, respeto real, compromiso real, eso nunca lo tuviste para mí. Eso no es verdad. Entonces dime, ¿cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que te interesaste en mi trabajo, en mis sueños, en algo que no fuera lo que yo podía hacer por ti? El silencio fue su respuesta. Exacto, dije suavemente. Ahora por favor vete, y no vuelvas. La próxima comunicación será a través de abogados. Cerré la puerta mientras ella lloraba del otro lado. Pablo apareció con 2 cervezas. Eso fue brutal, dijo. Tenía que serlo. Es la única manera de que entienda que esta vez no voy a ceder. Brindamos en silencio. Afuera, escuché el auto de Mónica alejarse finalmente, y por primera vez en 5 años, respiré sin sentir un peso aplastante en mi pecho. Los siguientes días fueron una montaña rusa emocional. Había momentos en que me sentía libre, aliviado, como si me hubieran quitado un peso invisible de los hombros. Y había momentos en que la realidad me golpeaba. Mi matrimonio había terminado. 5 años de mi vida reducidos a papeles de divorcio y mensajes de texto con abogados. Héctor trabajaba rápidamente. Para el miércoles, los papeles de divorcio estaban listos. Separación de bienes, división equitativa de cuentas bancarias y una cláusula especial. Yo mantendría la casa o recibiría el 80% de su valor si decidíamos venderla.
dado que había pagado el enganche completo y la mayoría de las mensualidades. ¿Estás seguro de que no quieres pedir manutención conyugal?, preguntó Héctor. Técnicamente tienes derecho. Tú fuiste quien mantuvo el hogar principalmente durante estos 5 años. No quiero nada de ella. Solo quiero salir limpio. Admirable, pero tonto. Ella no habría tenido esos escrúpulos contigo. Probablemente tenía razón, pero no me importaba. Solo quería cerrar este capítulo y comenzar de nuevo. El jueves por la mañana, un mensajero entregó los papeles en la casa que alguna vez compartí con Mónica. Héctor me había aconsejado no estar presente, dejar que el proceso legal hablara por sí mismo. Pero no pude evitar imaginar su reacción cuando abriera el sobre. No tuve que esperar mucho para saberlo. Mi teléfono explotó 1 hora después. Llamadas de Mónica, de su madre, de su padre por primera vez desde que nos casamos, incluso de su tía Teresa, a quien apenas conocía. Los ignoré todos. Pero luego llegó un mensaje de texto de Mónica que no pude ignorar. ¿En serio vas a destruir 5 años de matrimonio sin siquiera darme la oportunidad de pelear por nosotros? ¡Qué cobarde resultaste ser, Andrés! Esteban tenía razón sobre ti. Esa última línea me hizo sonreír amargamente. Incluso ahora, en medio del divorcio que ella había provocado, encontraba la manera de mencionarlo, como si invocar su nombre me hiciera sentir celoso o inseguro. Pero lo único que sentía era pena por ella. Le respondí por única vez. No destruí nuestro matrimonio, Mónica. Tú lo hiciste. Mes tras mes, mentira tras mentira. Yo solo estoy formalizando algo que murió hace tiempo. Firma los papeles. Toda comunicación futura será a través de abogados. Bloqueé su número inmediatamente después. Ya no necesitaba su manipulación emocional en mi vida. Esa tarde, mientras trabajaba desde el departamento de Pablo, recibí una llamada de un número desconocido. Normalmente no contestaba, pero algo me hizo responder. ¿Andrés? Era una voz de mujer que no reconocí. ¿Sí? Soy Fernanda, la hermana de Esteban. Mi mano se tensó alrededor del teléfono. ¿Cómo conseguiste mi número? Roberto me lo dio. Mira, sé que esto es extraño, pero necesito hablar contigo sobre Esteban y Mónica. No necesito saber más. Ya sé suficiente. Por favor. Espera. Hay algo que necesitas saber antes del divorcio, algo que podría ayudarte. Su urgencia me hizo dudar. ¿Qué es? No puedo decirlo por teléfono. ¿Podemos encontrarnos? Solo media hora. Te prometo que vale la pena. Contra mi mejor juicio, acepté. Nos encontramos en una cafetería cerca de mi oficina 1 hora después. Fernanda era una mujer de unos 40 años, elegante, con una expresión seria que sugería que esto no era fácil para ella. Gracias por venir, dijo cuando me senté. Sé que no me conoces y probablemente piensas que esto es una trampa. El pensamiento cruzó por mi mente. No lo es. Vine porque mi hermano es un idiota y tu esposa es peor, y ustedes dos merecen saber en qué se metieron. Eso captó mi atención. Te escucho. Fernanda respiró profundo. Esteban y Mónica nunca dejaron de estar en contacto después de que terminaran. Ni siquiera cuando ella se casó contigo. Mi estómago se contrajo. ¿Qué? No quiero decir que hayan estado teniendo una aventura todo ese tiempo, pero se escribían, ocasionalmente. Esteban siempre habló de ella como la que se escapó. Cuando regresó a la ciudad en enero, Mónica fue la primera persona a quien buscó. ¿Cómo sabes todo esto? Porque Esteban me lo contó. Se jactaba de ello. Decía que Mónica estaba infeliz en su matrimonio, que te había elegido a ti por seguridad, pero que todavía sentía algo por él. Las palabras de Mónica del sábado regresaron a mí. Tal vez me conformé con la seguridad cuando debí elegir la pasión. No había sido una revelación espontánea. Había sido su verdad durante años. ¿Por qué me cuentas esto?, pregunté. Porque esta mañana, Esteban me llamó para decirme que Mónica finalmente había decidido dejarte, que tú habías firmado los papeles de divorcio y que ahora podían estar juntos oficialmente. Estaba celebrando. La habitación pareció inclinarse. ¿Mónica le dijo que yo la estoy dejando? Aparentemente le dijo que ustedes habían decidido mutuamente divorciarse, que fue una decisión adulta y civilizada. No mencionó nada sobre coquetear con él en público o que tú la dejaste después de que te señalara la puerta. Por supuesto que no. Fernanda sacó su teléfono. Hay más. Esteban tiene la costumbre de grabar sus llamadas. Es algo que hace desde que tuvo problemas legales en su trabajo hace años. Esta mañana grabó su conversación con Mónica sin que ella supiera,
La escuché porque Esteban la puso en altavoz cuando yo estaba en su casa. Me mostró un archivo de audio en su teléfono. No debería darte esto. Técnicamente es ilegal. Pero mi hermano es un manipulador, y tu esposa está mintiendo sobre todo. Pensé que merecías saber la verdad. Presioné play. La voz de Mónica llenó el espacio entre nosotros. Esteban, finalmente pasó. Andrés firmó los papeles de divorcio. ¿Te lo puedes creer? Después de 5 años de matrimonio aburrido y predecible, finalmente estoy libre. ¿Y cómo se lo tomó él? Oh, como esperaba. Se puso todo dramático, diciendo que yo lo había traicionado y que nunca me perdonaría. Pero firmó los papeles, que es lo que importa. Pobre tipo. Aunque honestamente debe haber sabido que no era suficiente para ti. La risa de Mónica atravesó el audio. Lo sabía. Solo que le tomó 5 años admitirlo. Pero ya no es mi problema. Ahora puedo enfocarme en nosotros. En lo que siempre debimos ser. ¿Estás segura de que quieres esto? Porque una vez que estemos juntos oficialmente, no hay vuelta atrás. Nunca he estado más segura de nada. Te amo, Esteban. Siempre te amé. Casarme con Andrés fue el error más grande de mi vida. El audio terminó. Me quedé sentado en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Mónica no solo había distorsionado la verdad, la había invertido completamente. En su versión, ella era la víctima de un matrimonio aburrido, finalmente liberada. Yo era el dramático que no podía aceptar su decisión adulta de divorciarse. Lo siento, dijo Fernanda suavemente. Sé que eso debe doler. ¿Sabes qué es lo más triste? Dije finalmente. Que no me sorprende. Nada de esto me sorprende ya. ¿Quieres que te envíe el audio? Podría ser útil en el divorcio. Lo pensé por un momento. La venganza sería dulce. Poder probar en la corte que Mónica había estado planeando esto, que había mentido sobre todo. Pero luego recordé lo que Héctor me había dicho. A veces la mejor venganza es simplemente dejar que la gente viva con las consecuencias de sus propias decisiones. No, dije finalmente, no lo necesito. Pero gracias por decirme la verdad. Hay una cosa más. Fernanda vaciló. Esteban está quebrado financieramente. Perdió su trabajo hace 3 meses. Todo ese toque de vida exitosa y viajes a Bali es pura fachada. Está viviendo de sus ahorros, y esos se están acabando rápido. La ironía era casi cómica. Mónica estaba dejando la seguridad financiera que tanto despreciaba para estar con un hombre que no podía mantenerla. La pasión que tanto anhelaba venía con una cuenta bancaria vacía. ¿Mónica sabe esto? Pregunté. No lo creo. Esteban es muy bueno fingiendo. Pero dale unos meses, y la realidad va a golpearla duro. Después de despedirme de Fernanda, caminé por la ciudad sin rumbo fijo. El sol de la tarde pintaba los edificios de dorado, la gente pasaba a mi lado riendo, viviendo sus vidas normales. Y yo me sentía como si hubiera despertado de un sueño largo y confuso. Mi teléfono vibró, un mensaje de Roberto. Hermano, acabo de enterarme. Mónica le dijo a toda la familia que tú la dejaste por otra mujer, que encontró mensajes en tu teléfono. Daniela y yo sabemos que es mentira, pero el resto de la familia se lo está creyendo. Amelia está llamando a todo el mundo diciendo que eres un traidor. Ahí estaba. La manipulación final. Mónica no podía simplemente aceptar la responsabilidad de sus acciones. Tenía que ser la víctima. Tenía que reescribir la historia donde yo era el villano. Le respondí a Roberto. Déjalos que piensen lo que quieran. La verdad siempre sale a la luz eventualmente. Esa noche, de regreso en el departamento de Pablo, me senté frente a mi laptop y escribí un correo electrónico. No a Mónica, no a su familia, sino a mí mismo. Una carta que nunca enviaría pero que necesitaba escribir. Querido Andrés del pasado, sé que piensas que el amor significa sacrificio, que significa aguantar y perdonar y dar oportunidades infinitas, pero déjame decirte algo que necesitas escuchar. El amor también significa respetarte a ti mismo. Significa saber cuándo decir basta. Significa entender que no puedes salvar a alguien que no quiere ser salvado. Mónica nunca te amó de la manera que merecías. Y eso no es culpa tuya. Tú diste todo lo que tenías. Ella simplemente no supo valorarlo. Y eso dice más de ella que de ti. Así que suelta. Suelta la culpa. Suelta la esperanza de que las cosas podrían haber sido diferentes. Suelta la ilusión de que si hubiera sido más esto o menos aquello,
ella habría cambiado. No habrías cambiado, porque su problema nunca fuiste tú. Su problema es que no sabe lo que quiere, y probablemente nunca lo sabrá. Vas a estar bien, mejor que bien. Vas a ser feliz de una manera que nunca fue posible con ella. Confía en el proceso, confía en ti mismo. Con amor, Andrés del futuro. Cerré la laptop sintiéndome más ligero. El proceso de divorcio continuaría. Mónica seguiría mintiendo y manipulando. Su familia seguiría creyendo su versión distorsionada de los hechos, pero ya no era mi problema. El viernes por la tarde, Héctor me llamó con noticias. Mónica contrató un abogado, Lorenzo Medina. Es conocido por ser agresivo en los divorcios. ¿Eso es malo? Significa que va a pelear. Probablemente va a intentar conseguir más de lo que le corresponde, pero tenemos documentación sólida de todas tus contribuciones financieras al matrimonio. Va a ser difícil para ella. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto? Si ella coopera, unos meses. Si pelea cada punto, podría ser un año o más. Un año más atado legalmente a Mónica. La idea me agotaba. Héctor, ¿hay alguna manera de acelerar esto? No quiero pagos ni nada complicado. Solo quiero terminar. Podríamos ofrecerle un acuerdo. Tú te quedas con la casa y tu cuenta de ahorros. Ella se queda con su auto y su cuenta. División simple y limpia. Hazlo. El sábado, exactamente una semana después de la fiesta que había detonado todo, recibí una llamada de Daniela. Andrés, necesito advertirte sobre algo. Mónica está planeando aparecer en tu trabajo el lunes. Va a hacer una escena, diciendo que está destrozada y que necesita hablar contigo urgentemente. ¿Cómo sabes esto? ¿Por qué me lo dijo? Piensa que si te confronta en público, con tus compañeros de trabajo mirando, te sentirás presionado a hablar con ella. Es una manipulación clásica de Mónica. Gracias por la advertencia. El domingo lo pasé preparándome mentalmente. Hablé con mi jefe, le expliqué vagamente que estaba pasando por un divorcio difícil y que mi pronta ex esposa podría intentar contactarme en la oficina. Mi jefe, un hombre divorciado 2 veces, entendió inmediatamente. Dale el nombre de ella a seguridad. No la dejarán entrar al edificio. Hice exactamente eso. El lunes por la mañana, llegué a trabajar con una extraña sensación de anticipación. Seguro suficiente, a las 10, recibí una llamada de seguridad. Señor Andrés, hay una mujer aquí que dice ser su esposa. Dice que es una emergencia familiar. ¿La dejamos pasar? No. Por favor, pídanle que se retire. Entendido. 10 minutos después, mi teléfono personal vibró con llamadas de Mónica desde diferentes números. Las ignoré todas. Luego llegó un mensaje de voz desde el número de Amelia. Andrés, es Mónica. Estoy usando el teléfono de mi mamá porque bloqueaste el mío. Por favor, necesito hablar contigo. Estoy afuera de tu oficina. Solo 5 minutos. Te lo ruego. No respondí. 1 hora después, Daniela me envió un mensaje. Mónica acaba de llegar a mi casa llorando. Dice que la humillaste frente a los guardias de seguridad de tu trabajo. Le dije que ella misma se humilló al presentarse sin invitación. No lo tomó bien. Ten cuidado. Está volviéndose cada vez más errática. Esa noche, Pablo me encontró mirando por la ventana de su departamento. Estás pensando en ella, observó. Estoy pensando en cómo alguien puede cambiar tanto. O tal vez nunca cambió. Tal vez siempre fue así y yo estaba demasiado enamorado para verlo. Probablemente lo segundo. ¿Sabes qué es lo más triste? Que en algún momento, hace mucho tiempo, probablemente me amó. A su manera retorcida y egoísta, probablemente sintió algo real por mí. Pero ese amor se pudrió. Se convirtió en resentimiento y desprecio. Y yo me quedé intentando reanimar algo que ya estaba muerto. ¿Te arrepientes de algo? Me arrepiento de no haberme ido antes, de todas las veces que acepté su chantaje emocional y regresé suplicando. De los años que desperdicié intentando ser suficiente para alguien que nunca iba a estar satisfecha. Pablo puso su mano en mi hombro. Pero ya no estás ahí. Eso es lo que importa. Tenía razón. Finalmente, después de 5 años de manipulación, después de una semana de revelaciones dolorosas, después de descubrir la traición matrimonial que había estado ocurriendo bajo mi nariz, finalmente estaba libre, o al menos, estaba en camino a la libertad. El divorcio aún no estaba finalizado. Mónica aún podía crear más drama, pero la decisión estaba tomada, y por primera vez en años, esa decisión había sido completamente mía. 3 semanas después de salir por esa puerta, mi vida había encontrado un ritmo extraño pero funcional. Me levantaba temprano, iba al gimnasio, algo que había abandonado durante mi matrimonio, trabajaba.
y pasaba las tardes reconstruyendo las amistades que había descuidado. Era una existencia simple, pero genuina. Héctor me llamó un martes por la tarde con noticias que cambiarían todo. Mónica aceptó el acuerdo. Firma los papeles mañana. Mi corazón dio un salto. ¿En serio? ¿Sin pelear? Bueno, no exactamente sin pelear. Su abogado intentó negociar que se quedara con la casa, pero cuando le mostramos toda la documentación de tus pagos, se dio cuenta de que no tenía caso. También descubrieron que su amante está desempleado. ¿Cómo lo descubrieron? Aparentemente Mónica le pidió dinero prestado la semana pasada y él tuvo que admitir que no tenía. Eso cambió su perspectiva sobre muchas cosas. De repente, asegurar su parte del patrimonio matrimonial se volvió más importante que pelear por más. La ironía me golpeó como una ola. Mónica había arriesgado todo por la pasión con Esteban, solo para descubrir que la pasión no pagaba las cuentas. ¿Cuándo podemos finalizar esto? Si firma mañana, como dice su abogado, el divorcio será oficial en 30 días. 30 días, un mes más, y sería completamente libre. Esa noche no pude dormir. No por tristeza o arrepentimiento, sino por una anticipación nerviosa. Estaba a punto de cerrar definitivamente este capítulo de mi vida. El miércoles amaneció frío y gris. Héctor me había dicho que no necesitaba estar presente para la firma, que los abogados podían manejar todo, pero algo en mí quería verlo con mis propios ojos. Quería ver a Mónica firmar esos papeles, hacer real el final. Llegué a la oficina de Héctor a las 10 en punto. Mónica ya estaba ahí, sentada en la sala de espera con su abogado Lorenzo Medina, un hombre de unos 50 años con un traje caro y una expresión perpetuamente aburrida. Mónica levantó la vista cuando entré. Se veía diferente, más delgada, con ojeras profundas que el maquillaje no podía ocultar completamente. Llevaba un vestido negro simple, no el tipo de ropa llamativa que solía usar. Por un momento, casi sentí lástima por ella. Andrés, dijo, su voz apenas un susurro. Mónica, ¿podemos hablar? Solo un momento. Antes de firmar, miré a Héctor, quien asintió. Nos alejamos hacia una esquina de la sala, mientras los abogados revisaban los documentos. No tengo que hacer esto, comenzó Mónica. Todavía podemos arreglar las cosas. Mónica, ya no hay nada que arreglar. ¿Por qué no? Porque cometí un error. Todos cometemos errores. Tú también los has cometido. La diferencia es que mis errores no involucraron traicionarte con mi ex durante meses. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Nunca me acosté con él. Necesito que sepas eso. Nunca fue físico. ¿Y se supone que eso me hace sentir mejor? La infidelidad emocional es igual de destructiva. Tal vez peor, porque significa que compartiste con él cosas que deberías haber compartido conmigo. Lo sé. Y lo siento. Verdaderamente lo siento. Por primera vez desde que todo esto comenzó, sus disculpas sonaban genuinas. Pero ya era demasiado tarde. Te creo, dije suavemente. Creo que lo sientes. Pero sentirlo no cambia lo que pasó. No cambia los meses de mentiras. No cambia que me dijeras que la puerta estaba ahí esperando que suplicara. Y cuando no lo hice, entraste en pánico. Estaba asustada. Estaba confundida. Esteban me hacía sentir cosas que no había sentido en años. ¿Y ahora? ¿Ahora que descubriste que Esteban no es el príncipe azul que imaginabas? Mónica se estremeció. Terminé con él hace una semana. Cuando me pidió dinero prestado, me di cuenta de que no era quien yo pensaba. Entonces solo viniste arrastrándote de regreso porque tu plan B falló. No, vine de regreso porque me di cuenta de que cometí el peor error de mi vida dejándote ir. No me dejaste ir, Mónica. Me señalaste la puerta. Yo solo la usé. Y esa fue la primera decisión realmente mía que tomé en 5 años. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. ¿No hay nada que pueda hacer? ¿Ninguna manera de que me perdones? Tal vez algún día te perdone. Pero eso no significa que volveremos a estar juntos. Algunas cosas, una vez rotas, no se pueden reparar. Y creo que nuestro matrimonio se rompió hace mucho tiempo, solo que ninguno de los dos quería admitirlo. Los señores Medina y Ramírez están listos, anunció la asistente de Héctor. Caminamos de regreso hacia la mesa de conferencias. Los papeles estaban distribuidos ordenadamente, marcados con pestañas adhesivas donde debíamos firmar. Héctor explicó cada sección meticulosamente. La casa quedaba para mí.
Las cuentas bancarias se dividían equitativamente. Cada uno mantenía su propio auto, sin manutención conyugal de ninguna de las partes. División limpia y final. ¿Tienen alguna pregunta antes de firmar?, preguntó Héctor. Mónica me miró una última vez, buscando alguna señal de que cambiaría de opinión, pero mantuve mi expresión neutral. Esto tenía que suceder. Ninguna pregunta, dije firmemente. Lorenzo le pasó una pluma a Mónica. Su mano temblaba mientras firmaba la primera página, luego la segunda, la tercera. Con cada firma, podía ver pedazos de nuestro matrimonio desintegrándose oficialmente. Cuando llegó mi turno, tomé la pluma con mano firme. No hubo vacilación. Cada firma era una liberación. Cada inicial era un paso hacia adelante. Cuando terminamos, Héctor recopiló todos los documentos. Esto será procesado en la corte y el divorcio será oficial en 30 días. A partir de ese momento, ambos serán legalmente libres para seguir adelante con sus vidas. Mónica se puso de pie bruscamente, su silla raspando el piso. «Necesito irme», susurró, y salió prácticamente corriendo de la oficina, su abogado siguiéndola apresuradamente. Me quedé sentado por un momento, absorbiendo la magnitud de lo que acababa de suceder. 5 años de matrimonio terminados con unas firmas en papel. ¿Estás bien?, preguntó Héctor. Sí, sorprendentemente sí. Esa tarde, mientras manejaba de regreso al departamento de Pablo, mi teléfono sonó. Era Daniela. «Andrés, acabo de ver a Mónica. Está destrozada. Nunca la había visto así. Firmamos los papeles esta mañana». «Lo sé. Vino a mi casa llorando. Dice que cometió el peor error de su vida. Que tú eras lo mejor que le había pasado, y ella lo arruinó todo. Daniela, sé que es tu hermana, pero no estoy llamando para pedirte que regreses con ella», me interrumpió. «Estoy llamando para decirte que hiciste lo correcto. Mónica necesitaba este golpe de realidad. Ha vivido toda su vida pensando que siempre habría alguien limpiando sus desastres, siempre alguien dispuesto a perdonarla sin importar qué. Tú fuiste el primero en decirle que no. No quería lastimarla, lo sé. Pero a veces la gente necesita ser lastimada para crecer. Y Mónica tiene mucho crecimiento por hacer». Después de colgar con Daniela, conduje sin rumbo por la ciudad. Pasé frente a la casa que alguna vez compartí con Mónica. Las luces estaban apagadas. El jardín que yo solía mantener ya se veía descuidado. Era extraño pensar que pronto sería completamente mía otra vez. El jueves por la mañana, Roberto me invitó a almorzar. Nos encontramos en un restaurante mexicano cerca de su oficina. «Quiero disculparme», dijo apenas nos sentamos. «¿Por qué?». «Por no decir nada antes. Daniela y yo sabíamos que Mónica te estaba tratando mal. Vimos cómo te controlaba, cómo te minimizaba en reuniones familiares. Pero no dijimos nada porque, honestamente, es más fácil quedarse callado. No es tu culpa». «Sí lo es. La familia debe cuidarse entre sí, y nosotros te fallamos. Pero quiero que sepas que desde que te fuiste, la dinámica familiar ha cambiado. Amelia ya no puede controlar las narrativas como antes. La verdad sobre Mónica y Esteban salió a la luz. Mucha gente que la había defendido ahora la está cuestionando. No me da alegría escuchar eso. Lo sé, pero pensé que te gustaría saber que no todos están del lado de Mónica. Muchos entendemos que tomaste la decisión correcta». El almuerzo continuó con conversaciones más ligeras. Roberto me contó sobre su trabajo, sobre cómo Daniela estaba planeando comenzar su propio negocio. Era refrescante tener una conversación familiar que no girara alrededor del drama de Mónica. Cuando nos despedimos, Roberto me abrazó fuertemente. «Eres un buen hombre, Andrés. Mereces ser feliz. Y vas a hacerlo, te lo prometo». El fin de semana, Pablo organizó una pequeña reunión en su departamento. Invitó a varios de nuestros amigos de la universidad, gente que yo había dejado de ver regularmente durante mi matrimonio. «Es una celebración de soltería», anunció Pablo cuando llegaron todos. «Andrés finalmente es libre». Había cerveza, pizza, música. Era simple pero genuino. Mis amigos compartían historias sobre cómo me habían extrañado, cómo Mónica siempre había encontrado razones por las cuales no podía salir con ellos. «Recuerdo cuando dejaste de venir a nuestras noches de póker», dijo mi amigo Tomás. «Dijiste que Mónica necesitaba que te quedaras en casa porque se sentía sola.
pero ella siempre estaba saliendo con sus amigas. O cuando cancelaste ese viaje a la playa que habíamos planeado durante meses, agregó Fernando, porque Mónica decidió en el último minuto que quería ir a visitar a su familia ese mismo fin de semana. Escuchar estas historias me hizo darme cuenta de cuánto había sacrificado sin siquiera notarlo. No solo mi tiempo, sino pedazos de mí mismo, mi independencia, mis amistades, mi propia voz. Brindo por Andrés, dijo Pablo levantando su cerveza, por finalmente recordar quién es. Todos brindaron, y en ese momento, rodeado de amigos verdaderos, me di cuenta de algo importante. Había pasado 5 años intentando ser el esposo perfecto para Mónica, moldeándome para encajar en su visión de lo que debería ser, pero nunca me había preguntado si Mónica se estaba moldeando para mí también. La respuesta, obviamente, era no. El domingo por la noche, 2 semanas después de firmar los papeles de divorcio, recibí un mensaje inesperado. Era de Esteban. Andrés, sé que probablemente no quieres escuchar de mí, pero necesito decirte algo. Mónica y yo ya no estamos juntos, y después de pasar tiempo con ella, entiendo por qué te fuiste. No era la mujer que yo recordaba. Era manipuladora, controladora, y constantemente me comparaba contigo. Irónico, ¿verdad? Pasó años comparándote conmigo, y ahora me comparaba a ti. Nunca fui suficiente para ella. Nadie podría serlo. Solo quería que supieras que no fuiste el problema. El problema siempre fue ella. Leí el mensaje varias veces. Era casi cómico. Esteban, el hombre por quien Mónica había arriesgado su matrimonio, ahora entendía exactamente lo que yo había vivido durante 5 años. No respondí. No había nada que decir. Pero guardé el mensaje, una pequeña validación de que no había estado loco todos estos años. El lunes por la mañana, Héctor me llamó con noticias urgentes. Andrés, tenemos un problema. Mónica está intentando detener el divorcio. Mi estómago se hundió. ¿Puede hacer eso? Técnicamente sí. Puede presentar una moción alegando que firmó bajo coerción emocional. Es una táctica desesperada y probablemente no funcionará, pero puede retrasar el proceso. ¿Por cuánto tiempo? Meses potencialmente. Tal vez 1 año si realmente quiere pelear. La manipulación nunca terminaba. Incluso después de firmar los papeles, después de admitir que había cometido un error, Mónica todavía encontraba formas de mantenerme atado. ¿Qué podemos hacer? Esperar, dejar que presente su moción, preparar nuestra respuesta mostrando que ella tuvo representación legal adecuada, que entendía completamente lo que estaba firmando y que su decisión fue voluntaria. Tenemos toda la documentación. Va a perder, pero va a ser agotador. Colgué sintiéndome derrotado. Pensé que había terminado. Pensé que finalmente podía empezar a reconstruir mi vida sin la sombra de Mónica sobre mí. Pero claramente, ella tenía otros planes. Esa tarde, mientras trabajaba intentando distraerme, recibí una visita inesperada. El guardia de seguridad me llamó. Señor Andrés, hay una mujer aquí. No es la de la vez pasada. Dice que se llama Fernanda y que usted la conoce. Déjala pasar. Fernanda apareció en mi oficina 5 minutos después, con una expresión urgente. Necesito mostrarte algo, dijo sin preliminares. Sacó su teléfono y me mostró una serie de mensajes de texto entre Esteban y Mónica de esa mañana. Mónica, necesito tu ayuda. Voy a detener el divorcio. Esteban, ¿por qué harías eso? Pensé que lo odiabas. Mónica, lo odio, pero necesito tiempo para asegurar más dinero. Mi abogado dice que si me caso contigo dentro de los 30 días después del divorcio, parecerá sospechoso. Necesito retrasar el divorcio al menos 6 meses. Esteban, espera, ¿te vas a casar conmigo? Mónica, eventualmente. Pero primero necesito asegurarme de que Andrés me dé lo que merezco. El mundo se detuvo. Mónica no estaba intentando detener el divorcio porque me amaba o porque quería arreglar las cosas. Lo estaba haciendo por dinero, puro y simple. ¿Por qué me muestras esto? Pregunté a Fernanda. Porque ya basta. Mi hermano puede ser un idiota, pero incluso él se dio cuenta de que Mónica solo lo está usando. Me envió estos mensajes esta mañana pidiéndome consejo. Le dije que los compartiera contigo. ¿Esteban los compartiría en la corte si fuera necesario? Sí, está dispuesto a testificar. Mónica le mintió tanto como a ti. Inmediatamente llamé a Héctor y le envié las capturas de pantalla.
Su respuesta fue inmediata. Esto cambia todo. Voy a presentar esto como evidencia de fraude procesal. Si un juez ve que ella está intentando manipular el sistema legal para obtener más dinero, no solo va a negar su moción, sino que podría sancionarla. Por primera vez en semanas, sentí esperanza. El miércoles, Héctor presentó nuestra respuesta a la moción de Mónica, incluyendo los mensajes entre ella y Esteban. El jueves por la tarde, recibimos la respuesta del juez. Moción denegada. Los mensajes de texto demostraban claramente que Mónica estaba intentando manipular el proceso legal. Además, el juez había acelerado el divorcio. En lugar de 30 días, sería oficial en una semana. 7 días. Solo 7 días más, y finalmente sería libre. Cuando Héctor me dio la noticia, casi no podía creerlo. ¿Está bromeando? Completamente en serio. El juez estaba furioso. Incluso amenazó con sanciones financieras si Mónica intentaba retrasar el proceso nuevamente. Esa noche, celebré solo en mi habitación del departamento de Pablo. No con alcohol ni con fiestas, sino con una sensación profunda de paz que no había sentido en años. La manipulación emocional de Mónica finalmente había encontrado su límite no solo conmigo, sino con el sistema legal. El chantaje emocional que había funcionado durante 5 años ya no tenía poder. Las amenazas, las lágrimas, las promesas de cambio, todo había perdido su efecto, y en una semana, el último vínculo legal entre nosotros se cortaría para siempre. Por primera vez desde aquella noche cuando salí por la puerta que ella misma señaló, realmente creí que iba a estar bien, más que bien. Iba a ser libre. El día que el divorcio se hizo oficial, amaneció sorprendentemente brillante. Era un viernes de finales de abril, el tipo de mañana donde el sol parece más cálido y el aire más limpio. No había ceremonia, no había drama, solo un correo electrónico de Héctor con un documento adjunto, certificado de divorcio, oficial a partir de hoy. Felicidades, estás libre. Me quedé mirando el documento durante varios minutos. Después de semanas de anticipación, era anticlimático. Ningún fuego artificial, ninguna sensación dramática de liberación, solo una simple confirmación de que un capítulo de mi vida había terminado oficialmente. Pero mientras más lo pensaba, más me daba cuenta de que esa simplicidad era perfecta. No necesitaba drama. Había tenido suficiente drama durante 5 años. Lo que necesitaba era exactamente esto, un final tranquilo y definitivo. Llamé a Pablo desde la oficina. Es oficial. Estoy divorciado. Finalmente. Esta noche celebramos. Invito las cervezas. Pero antes de la celebración, había algo que necesitaba hacer. Conduje hasta la casa que alguna vez compartí con Mónica. Desde el divorcio, ella se había mudado a un departamento pequeño cerca del centro. La casa estaba vacía, esperando que decidiera qué hacer con ella. Entré usando mi llave, sintiéndome como un intruso en lo que técnicamente era mi propiedad. Todo estaba exactamente como lo recordaba, pero diferente. Los muebles seguían ahí, las cortinas que Mónica había insistido en comprar, las fotos en las paredes, pero el alma de la casa se había ido. Caminé por cada habitación, no con nostalgia, sino con una especie de curiosidad clínica. La cocina donde había preparado incontables desayunos, la sala donde habíamos tenido tantas discusiones, la habitación donde dormíamos en lados opuestos de la cama durante el último año. En el armario de la habitación principal, encontré algo que Mónica había dejado atrás, una caja de zapatos llena de fotos. Fotos de nosotros en nuestros primeros años juntos, cuando todo parecía posible. Mi brazo alrededor de sus hombros, su risa genuina. Momentos que habían sido reales, antes de que todo se complicara. ¿En qué momento exacto se había podrido todo? ¿Había sido gradual o había habido un momento específico? Pensé en ello mientras pasaba las fotos. Tal vez fue cuando Mónica consiguió ese ascenso en su trabajo y de repente empezó a comparar mis logros con los suyos, o cuando su madre comenzó a hacer comentarios sobre cómo podría haber tenido una vida más emocionante con Esteban. O tal vez simplemente nos habíamos casado demasiado jóvenes, antes de saber realmente quiénes éramos. Dejé las fotos en la caja y cerré la puerta del armario. Ya no importaba cuándo o por qué se había arruinado. Lo importante era que ahora tenía la oportunidad de empezar de nuevo. Decidí poner la casa en venta. No por rencor, sino porque mantenerla era mantener un recordatorio constante de lo que había perdido.
Necesitaba un espacio nuevo, algo que fuera completamente mío. Esa noche, Pablo organizó la celebración prometida. No solo él y yo, sino Tomás, Fernando y varios otros amigos. Fuimos a un bar que solíamos frecuentar antes de que me casara, un lugar con dardos, música de rock y cerveza barata. «Brindo por Andrés», anunció Pablo levantando su jarra, quien finalmente se liberó de la peor decisión de su vida. «¡Hey!», protesté entre risas. «Fueron 5 años de mi vida». «Exactamente. 5 años que recuperaste. Ahora tienes toda una vida por delante sin manipulación emocional». Bebimos, jugamos dardos terriblemente, y por primera vez en meses, me permití simplemente ser yo mismo sin preocuparme por lo que alguien más pensara. Cerca de la medianoche, cuando la mayoría de los otros ya se habían ido, Pablo y yo nos sentamos en una mesa tranquila en la esquina. «¿Cómo te sientes realmente?», preguntó, aliviado, triste, culpable a veces. «¿Es normal sentir tantas cosas contradictorias?» «Totalmente normal. Invertiste 5 años en esa relación. Es natural sentir pérdida incluso cuando sabes que hiciste lo correcto. A veces me pregunto si podría haber hecho algo diferente. Si hubiéramos ido a terapia de pareja más temprano o si yo hubiera establecido límites más claros desde el principio. Andrés, escúchame. No puedes salvar un matrimonio cuando solo una persona está remando. Mónica nunca estuvo verdaderamente comprometida contigo. Estaba comprometida con la idea de ti, con lo que podías darle, pero nunca con quien realmente eras. Sus palabras resonaron profundamente. Tenía razón. Mónica se había enamorado de la versión de mí que servía a sus propósitos. El proveedor, el que resolvía problemas, el que aguantaba sus cambios de humor. Pero nunca se había interesado en mis sueños, mis miedos, mis necesidades. ¿Sabes qué es lo más loco?, dije. Que parte de mí todavía se preocupa por ella. Me pregunto si está bien, si tiene suficiente dinero, si está arrepentida. Eso solo demuestra que eres una buena persona, pero su bienestar ya no es tu responsabilidad. La semana siguiente trajo cambios inesperados. La casa se vendió sorprendentemente rápido. Una pareja joven, recién casados, llenos de esperanza y planes. Les deseé mejor suerte que la que yo había tenido. Con el dinero de la venta, más mis ahorros, me encontré en una posición financiera sólida por primera vez en años. Durante mi matrimonio, había estado constantemente preocupado por dinero, gastando en los caprichos de Mónica, manteniendo un estilo de vida que ella exigía. Ahora, sin esas presiones, me di cuenta de cuánto había estado sacrificando. Compré un departamento pequeño pero moderno en un barrio que siempre me había gustado. Era un espacio completamente mío, decorado según mis gustos, sin compromiso ni negociación. Tenía una vista de la ciudad, pisos de madera, y una sensación de posibilidad que la casa con Mónica nunca había tenido. El proceso de mudarme fue terapéutico. Cada caja empacada era un paso adelante. Cada mueble nuevo era una declaración de independencia. Ya no era el esposo de Mónica, era simplemente Andrés, redescubriendo quién era sin la sombra de una esposa infiel. Un mes después del divorcio oficial, Daniela me invitó a tomar café. Nos encontramos en una cafetería neutral, lejos de los lugares que asociaba con Mónica. «Necesito contarte algo», dijo una vez que nos sentamos. «Mónica está en terapia, eso es. Bueno, supongo». Después del divorcio, tocó fondo. Perdió su trabajo porque no podía concentrarse. Esteban la dejó definitivamente. Amelia finalmente la confrontó sobre su comportamiento. Fue como si todo se derrumbara al mismo tiempo. Sentí una punzada de algo que no era exactamente lástima, pero tampoco indiferencia. ¿Cómo está ahora? Mejor. La terapia la está ayudando a ver patrones de comportamiento que tenía desde antes de conocerte. Manipulación, narcisismo, miedo al abandono. Está haciendo el trabajo, finalmente. Me alegro por ella. Quiere disculparse contigo. De verdad, no como las otras veces. Su terapeuta le sugirió que hiciera enmiendas con las personas que lastimó. La idea me hacía sentir incómodo. No estoy seguro de estar listo para eso. No tienes que estarlo. Solo quería que supieras. Y Andrés, quiero que sepas algo más. Mónica finalmente admitió que el problema nunca fuiste tú. Que ella saboteó el matrimonio porque tenía miedo de la intimidad real, del compromiso real. Usó a Esteban como excusa para huir de algo bueno porque no creía merecerlo. Las palabras deberían haberme dado satisfacción, validación de que no había estado loco todos esos años. Pero en cambio,
Solo sentí una tristeza profunda por el tiempo perdido, por el amor que podría haber sido pero nunca fue. Gracias por decirme, dije finalmente. Pero creo que es mejor si Mónica y yo no tenemos contacto. Al menos no por ahora. Tal vez nunca. No es por rencor, sino porque necesito seguir adelante completamente. Daniela asintió con comprensión. Lo entiendo. Y para que sepas, Roberto y yo queremos mantenernos en contacto contigo. No dejes que el divorcio te aleje de todas las cosas buenas que vinieron de ese tiempo. Fue un gesto gentil que aprecié profundamente. 2 meses después del divorcio, algo inesperado sucedió. Estaba en una librería un sábado por la tarde, buscando nada en particular, cuando una mujer tropezó conmigo mientras alcanzaba un libro en el estante superior. Lo siento mucho, dijo, con una risa genuina. Siempre hago esto. Debería cargar una escalera portátil. Era bonita de una manera natural, con cabello castaño rizado y ojos que sonreían incluso cuando su boca no lo hacía. Y por primera vez desde la separación, sentí algo. No amor, no todavía, pero una chispa de interés, de posibilidad. No hay problema, dije, alcanzando el libro que ella había estado tratando de agarrar. ¿Este? Sí, gracias. Soy Carla, Andrés. Terminamos tomando café en la cafetería adjunta a la librería. Carla era profesora de literatura en una secundaria local. Había estado casada brevemente en sus 20s, un matrimonio que terminó amigablemente cuando ambos se dieron cuenta de que eran mejores amigos que pareja. ¿Y tú?, preguntó. ¿Casado? ¿Divorciado? ¿Complicado? Recientemente divorciado. Muy no complicado ahora. Esa es la mejor clase de divorciado. Sonrió. Nos intercambiamos números, no como una promesa de algo más, sino como una posibilidad. Y eso era suficiente por ahora. 3 meses después del divorcio, finalmente recibí el mensaje de Mónica que había estado esperando y temiendo al mismo tiempo. Andrés, sé que no quieres hablar conmigo y respeto eso, pero necesito decirte algunas cosas, aunque sea por escrito. Mi terapeuta dice que parte de mi recuperación es tomar responsabilidad completa por mis acciones sin esperar perdón, así que aquí va. Lo siento. Siento haberte usado emocionalmente durante años. Siento haberte hecho creer que tus sentimientos no eran válidos. Siento haberme quejado de ti con Esteban en lugar de comunicarme honestamente contigo. Siento haber coqueteado con él frente a ti y luego haberte señalado la puerta esperando que suplicaras. Siento cada momento de chantaje emocional, cada vez que te hice sentir pequeño, cada ocasión en que antepuse mis caprichos a tus necesidades. No espero que me perdones, no espero que respondas. Solo necesitaba que supieras que finalmente entiendo lo que hice, y que tú merecías mucho mejor de lo que te di. Siempre lo mereciste. Espero que seas feliz, Andrés. Realmente feliz, de la manera que nunca pudiste ser conmigo. Con amor y arrepentimiento genuino, Mónica. Leí el mensaje varias veces. Era diferente de todas sus otras disculpas. No había manipulación, no había peticiones encubiertas de reconciliación, solo responsabilidad pura. No respondí de inmediato. Me tomé 2 días para procesar cómo me sentía, y cuando finalmente respondí, mantuve mi mensaje corto. Mónica, aprecio tu honestidad. Te perdono. No por ti, sino por mí. Porque mantener resentimiento solo me lastimaría. Espero que tu terapia continúe ayudándote. Mereces encontrar paz contigo misma. Cuídate. Andrés. Y con eso, sentí que el último pedazo de peso se levantaba de mis hombros. El perdón no significaba olvidar, no significaba que volvería, solo significaba que estaba listo para soltar completamente, para cerrar esa puerta de una vez por todas. Carla y yo habíamos estado viéndonos casualmente durante el mes pasado. Cafés, cenas, caminatas por el parque. Era refrescantemente simple. Ella no jugaba juegos mentales, no hacía chantaje emocional, no me comparaba con su ex. Era directa, amable y genuina. Una tarde, mientras caminábamos por el malecón, me preguntó sobre mi divorcio. No los detalles mórbidos, sino cómo me sentía ahora. Libre, dije sin vacilar. Por primera vez en años, siento que puedo respirar completamente. Me alegro, sonrió, porque te mereces respirar. Todos lo merecemos. No sé si Carla y yo terminaremos juntos a largo plazo. Es demasiado pronto para saberlo. Pero lo que sí sé es que finalmente estoy en un lugar donde puedo considerar esa posibilidad sin miedo, sin las cicatrices de la manipulación emocional dictando cada decisión.
Mónica me había enseñado una lección valiosa, aunque dolorosa. Me enseñó que el amor sin respeto es tóxico, que el compromiso sin comunicación es una prisión, que el matrimonio requiere dos personas igualmente invertidas, no una cargando todo el peso mientras la otra toma todo por sentado. Pero también me enseñó algo más importante, que tengo la fuerza para alejarme cuando es necesario, que puedo establecer límites y mantenerlos, que mi valor no depende de cuánto aguanto, sino de cuánto me respeto a mí mismo. 5 meses después de salir por esa puerta, miraba hacia atrás no con arrepentimiento, sino con gratitud. Gratitud por haber encontrado el coraje para irme. Gratitud por los amigos que me apoyaron. Gratitud por el sistema legal que me protegió cuando Mónica intentó manipularlo. Y sobre todo, gratitud por la lección más importante de todas, que a veces la cosa más amorosa que puedes hacer por ti mismo es cerrar la puerta que alguien más señaló y nunca mirar atrás. 1 año después de aquella noche en la fiesta de aniversario de Daniela, me encontraba sentado en la terraza de mi departamento viendo el atardecer sobre la ciudad. Carla estaba a mi lado, leyendo un libro mientras yo revisaba correos del trabajo. Era una escena de domesticidad simple que habría sido imposible con Mónica. ¿En qué piensas?, preguntó Carla, notando mi expresión pensativa. En lo diferente que es todo ahora. ¿Diferente bueno o diferente malo? Diferente increíblemente bueno. Ella sonrió y volvió a su libro. Esa era una de las cosas que más apreciaba de Carla. No necesitaba llenar cada silencio con conversación. No interpretaba mis momentos de reflexión como rechazo. Simplemente existíamos juntos, cómodos y tranquilos. Carla y yo habíamos hecho oficial nuestra relación 3 meses atrás. No hubo drama ni grandes declaraciones. Un día simplemente nos dimos cuenta de que no queríamos ver a nadie más. Y así fue. Simple, honesto, maduro. Mi vida había cambiado de formas que nunca imaginé posibles. El trabajo había prosperado sin el estrés constante de mi matrimonio fallido. Había recibido un ascenso significativo, uno que Mónica habría usado como excusa para exigir un estilo de vida más caro. Carla simplemente me felicitó y sugirió que celebráramos con pizza y una película. Mis amistades se habían fortalecido. Pablo seguía siendo mi mejor amigo, pero ahora también veía regularmente a Tomás, Fernando y otros que había descuidado durante mi matrimonio. Tenía una vida social real, no solo obligaciones familiares con los parientes de mi esposa. Incluso mi relación con la familia de Mónica había evolucionado de manera inesperada. Roberto y Daniela se habían convertido en amigos genuinos. Almorzábamos juntos cada mes, hablábamos de negocios y vida sin la tensión de pretender que mi matrimonio con Mónica había sido algo que nunca fue. ¿Sabes lo que escuché?, dijo Daniela durante uno de esos almuerzos, 1 mes atrás. Mónica está saliendo con alguien nuevo, un terapeuta, irónicamente, alguien que conoció en su grupo de apoyo. Espero que sea bueno para ella, respondí sinceramente. ¿De verdad?, preguntó Roberto sorprendido. Sí, Mónica y yo no funcionamos juntos, pero eso no significa que desee que sea infeliz. Si encontró a alguien que la entiende mejor de lo que yo pude, me alegro por ella. Y lo decía en serio. La amargura que había sentido inicialmente se había desvanecido con el tiempo. Mónica era simplemente alguien que había sido parte de mi vida, que me había enseñado lecciones valiosas, y que ahora seguía su propio camino. Mamá sigue sin poder creerlo, agregó Daniela. Que tú seas quien está prosperando mientras Mónica lucha. Creo que esperaba que vinieras arrastrándote de regreso, rogando por otra oportunidad. La manipulación emocional solo funciona si le das poder, dije. Una vez que decides no participar más en ese juego, pierde todo su efecto. Esa conversación me había hecho reflexionar sobre cuánto había crecido. El Andrés de hace 1 año habría sentido culpa por prosperar mientras su ex esposa luchaba, pero ahora entendía que su felicidad no era mi responsabilidad. Nunca lo fue realmente. Una tarde de sábado, mientras Carla y yo caminábamos por el mercado de agricultores, me topé con Esteban. Fue incómodo por un segundo, pero él fue quien habló primero. Andrés. Qué sorpresa. Esteban. Mira, sé que probablemente no quieres hablar conmigo, pero necesito decirte algo. Te debo una disculpa. Lo que hice, coquetear con tu esposa, alentarla a destruir su matrimonio, fue imperdonable. Ya pasó. No, necesito que sepas que lo lamento genuinamente. Mónica y yo no funcionamos ni siquiera 2 meses después de que ustedes se separaran. Y después de estar con ella, entendí lo que viviste.
La manipulación constante, las comparaciones, el chantaje emocional. Era agotador. Había satisfacción en saber que Esteban había experimentado exactamente lo que yo había soportado durante años, pero no era la satisfacción vengativa que podría haber esperado, era más bien una validación tranquila. Espero que hayas aprendido algo de eso. Dije simplemente. Aprendí que la hierba no siempre es más verde del otro lado, y que a veces el hombre aburrido y predecible es en realidad el único maduro en la habitación. Nos despedimos sin rencores. Esteban era simplemente otra persona que había jugado un papel en el capítulo cerrado de mi vida. ¿Estás bien?, preguntó Carla después de que Esteban se fuera. Mejor que bien. Es extraño, pero no siento nada al verlo, ni enojo ni satisfacción, solo indiferencia. Eso es sanación, sonrió ella. Tenía razón. La verdadera sanación no era cuando podías pensar en Mónica sin enojo. Era cuando podías pensar en ella sin sentir nada en absoluto. Cuando se convertía simplemente en otra persona que conociste alguna vez. El aniversario de aquel día, cuando salí por la puerta que Mónica señaló, llegó sin fanfarria. Carla y yo habíamos planeado una cena tranquila en casa, mientras cocinábamos juntos en mi pequeña cocina, charlando sobre nuestros días. Me di cuenta de algo profundo. Esta era la vida que siempre había querido. No grande ni dramática, sino genuina y tranquila. Una pareja que colaboraba en lugar de competir. Una relación donde ambos contribuían equitativamente, donde ambos se preocupaban por las necesidades del otro. ¿Sabes qué día es hoy?, le pregunté a Carla mientras servíamos la cena. ¿Martes? Hace exactamente un año que me divorcié oficialmente. Ella pausó estudiando mi expresión. ¿Cómo te sientes al respecto? Agradecido. Si Mónica no me hubiera señalado esa puerta, si yo no hubiera tenido el valor de usarla, nunca habría llegado aquí, nunca te habría conocido. Nunca habría descubierto que el amor puede ser fácil en lugar de complicado. Carla puso su mano sobre la mía. El amor no debería ser difícil todo el tiempo. Tiene sus momentos desafiantes, seguro, pero la base debería ser respeto y cariño genuino. Algo que aprendí demasiado tarde con Mónica. Pero lo aprendiste, y ahora estás aquí. Eso es lo que importa. Esa noche, después de que Carla se fuera a su departamento, me senté con una cerveza en mi balcón. Pensé en el hombre que había sido hace un año, roto, cuestionándose, dudando de su propio valor. Y miré al hombre que era ahora, confiado, en paz, emocionado por el futuro. La traición matrimonial de Mónica había sido dolorosa, sin duda, pero también había sido necesaria. Me había forzado a confrontar verdades que había estado evitando durante años, que el amor sin respeto es abuso disfrazado, que el compromiso unilateral es martirio, no matrimonio, que a veces la persona que más amas es la persona de quien más necesitas alejarte. Mónica me había hecho un favor extraño aquella noche. Al señalar la puerta con tanta confianza, esperando que yo suplicara y regresara como siempre, me había dado exactamente lo que necesitaba. Permiso para irme. Y cuando yo llamé su bluff y realmente me fui, ella se dio cuenta demasiado tarde de que había jugado mal su mano. El chantaje emocional solo funciona si la otra persona tiene miedo de perderte. Una vez que aceptas esa pérdida, una vez que entiendes que estar solo es mejor que estar con alguien que te lastima constantemente, todo su poder se evapora. Recibí un mensaje de Pablo esa noche. ¿Cómo va todo, hermano? Increíblemente bien. Respondí, mejor de lo que imaginé posible hace un año. Me alegra escuchar eso. Siempre supe que estarías bien una vez que te liberaras. Gracias por estar ahí cuando lo necesité. No habría podido hacerlo sin ti. Para eso están los amigos. Y Andrés, para que sepas, Carla es perfecta para ti. Es como verte finalmente ser tú mismo después de años de pretender. Sus palabras me tocaron profundamente porque eran verdad. Con Mónica, siempre estaba tratando de ser la versión de mí que ella quería, menos emocionado por mis propias pasiones, más enfocado en las suyas, menos vocal sobre mis necesidades, más atento a los suyos. Con Carla simplemente podía ser yo, y ella me amaba por quien realmente era, no por lo que podía hacer por ella. 2 semanas después, recibí una invitación inesperada. Daniela se casaba de nuevo, su segundo matrimonio después de divorciarse de su primer esposo años atrás. La invitación incluía un +1, y me preguntaba si llevaría a Carla. ¿Estás seguro?, preguntó Carla cuando se lo mencioné. Mónica estará ahí, ¿verdad? Probablemente.
Pero eso no cambia nada. Daniela es mi amiga ahora, independientemente de su relación con Mónica. Entonces vamos. La boda fue hermosa. Daniela se veía radiante. Su nuevo esposo claramente la adoraba. Roberto me saludó calurosamente y me presentó formalmente a Carla. Amelia, la madre de Mónica, me ignoró completamente, lo cual fue un alivio. Y entonces la vi. Mónica estaba al otro lado del salón, hablando con un hombre que asumí era su nueva pareja. Se veía diferente, más delgada, menos glamorosa, pero más genuina de alguna manera. Cuando nuestras miradas se encontraron, ella asintió brevemente. Yo hice lo mismo. No había necesidad de más. «Esa es ella», susurró Carla. «Sí, es bonita. Lo era, lo es. Pero la belleza externa no compensa la fealdad interna». Durante el banquete, terminé sentado cerca de la mesa de Mónica por pura coincidencia del arreglo de asientos. Fue incómodo al principio, pero luego ella se acercó durante un descanso en la música. «Andrés, te ves bien». «Gracias, tú también. Escuché que tienes a alguien nuevo, me alegro por ti, y tú también, según entiendo». «Sí, Gonzalo, es terapeuta. Nos conocimos en mi grupo de apoyo». Pausó, luego agregó: «Mira, sé que probablemente no quieres escuchar esto, pero estoy en un lugar mucho mejor ahora. La terapia me ayudó a ver todo lo que hice mal en nuestro matrimonio. No espero que me perdones más de lo que ya lo hiciste, pero quería que supieras que tus palabras aquella noche, sobre que yo abría la puerta, me persiguieron durante meses. Me hicieron darme cuenta de que había pasado toda mi vida señalando puertas y esperando que la gente no las usara. Tú fuiste el primero en llamar mi bluff. Espero que hayas aprendido algo de eso. Aprendí que la manipulación emocional eventualmente te deja sola, que el respeto es más importante que la pasión, que a veces la persona que dejas ir es la que más necesitabas conservar. Sus palabras sonaban genuinas, pero ya no me afectaban como podrían haberlo hecho meses atrás. Me alegro de que estés creciendo, Mónica. Sinceramente. Gracias. Y Andrés, solo para que lo sepas, Esteban y yo no duramos ni 2 meses después de tu divorcio. Resultó ser tan superficial como siempre fue. Creo que siempre lo supe, solo que no quería admitirlo. A veces idealizamos lo que no tenemos. Exacto, y despreciamos lo que sí tenemos hasta que lo perdemos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo hice eso contigo, y lo lamento más de lo que puedo expresar. Ya lo sé, y ya pasó. Ambos estamos en mejores lugares ahora. Ella asintió limpiándose los ojos. Tu nueva novia es hermosa. Se ve como una buena persona. Lo es. Es todo lo que necesitaba. Me alegro. Realmente me alegro. Y creo que lo decía en serio. Cuando Mónica regresó a su mesa, Carla me tomó de la mano. ¿Estás bien? Más que bien. Fue liberador de cierta manera, ver que ella también ha seguido adelante, que lo que tuvimos realmente ha terminado para ambos. ¿Algún arrepentimiento? Ninguno, ni uno solo. Y era verdad. Mirando alrededor del salón de bodas, viendo a Daniela feliz con alguien que la valoraba, viendo a Mónica intentando construir una vida mejor, viéndome a mí mismo con Carla, me di cuenta de que todo había resultado exactamente como debía. Aquella noche, hace un año, cuando Mónica señaló la puerta con tanta confianza, esperando usar el chantaje emocional una vez más, había iniciado una cadena de eventos que nos había liberado a ambos. Ella libre de un matrimonio que claramente no quería, y yo libre de años de manipulación que no merecía. Cuando la boda terminó y Carla y yo manejábamos de regreso a casa, ella preguntó: ¿En qué piensas? En cómo la mejor venganza no es hacer sufrir a alguien, es ser tan increíblemente feliz que su opinión sobre ti se vuelve irrelevante. Eso es muy sabio. Lo aprendí de la manera difícil, pero lo aprendí. Esa noche, acostado en mi cama en mi departamento que amaba, con la promesa de un futuro brillante con alguien que genuinamente me valoraba, pensé en el hombre que había sido aquella noche fatídica. El hombre que se quedó sentado mientras su esposa coqueteaba con su ex. El hombre que escuchó que había cometido un error casándose con él. El hombre que fue señalado hacia la puerta con el chantaje emocional implícito de «vete si te atreves». Y entonces pensé en el hombre que me había convertido. El hombre que realmente usó esa puerta. El hombre que no regresó suplicando. El hombre que estableció límites y los mantuvo. El hombre que eligió el respeto propio sobre un amor tóxico. Ese hombre,
el nuevo Andrés, era alguien de quien podía estar orgulloso. Mi esposa había coqueteado, me había señalado la puerta esperando manipularme emocionalmente una vez más. Yo la usé e ignoré su chantaje. Y ella no esperaba esa reacción porque nadie nunca le había llamado su bluff antes. Pero yo lo hice, y eso hizo toda la diferencia. Hoy, mirando hacia atrás sin rencor ni arrepentimiento, puedo decir honestamente que aquella puerta que Mónica señaló tan confiadamente fue la puerta hacia mi propia libertad. Y por eso, extrañamente, le estoy agradecido. A veces las peores traiciones conducen a los mejores nuevos comienzos. A veces la persona que te lastima es la persona que te libera sin saberlo. Y a veces, lo más valiente que puedes hacer es cruzar la puerta que alguien señaló, sabiendo que nunca regresarás. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre tu dignidad y una relación tóxica? ¿Alguna vez alguien usó chantaje emocional contigo esperando que cedieras, solo para sorprenderse cuando no lo hiciste? Me encantaría leer sus historias en los comentarios. Si esta historia resonó contigo, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Tu apoyo significa todo y nos motiva a seguir compartiendo estas historias de superación y crecimiento personal. Gracias por acompañarme en este viaje. Hasta la próxima historia.